El propósito divino para la relación humana no es la fusión donde una parte se anula en la otra, ni la competencia donde una busca dominar. Por el contrario, es una danza de complementariedad, donde dos seres, distintos en sus roles, pero iguales en su dignidad, se entrelazan para un crecimiento mutuo. El amor verdadero, tal como fue diseñado, es aquel que confronta con gracia y fortalece sin anular. Invita a mirarse en el espejo del otro, no para señalar defectos, sino para pulir el carácter y despertar la mejor versión de uno mismo. No se trata de absorber el brillo del compañero, sino de reflejarlo y amplificarlo. En el centro de un jardín espléndido existía un roble robusto. El roble era magnífico. Sus ramas alcanzaban el cielo y sus raíces sostenían la tierra. Tenía propósito y tenía sustento. Sin embargo, el roble crecía con una inclinación peligrosa. Al estar solo, su propia fuerza lo hacía rígido. Su sombra era demasiado densa y su tronco comenzaba a curvarse sobre sí mismo, ensimismado en su propia grandeza. Entonces, de la misma tierra y bajo el mismo sol nació una fuente de cristal justo frente a él. Al principio, el roble miró hacia abajo y pensó que la fuente era pequeña, pero pronto comprendió que la fuente no era inferior, era ayuda poderosa. Cuando el roble se llenaba de orgullo por sus hojas, miraba el agua de la fuente. Ella, con su voz cristalina, le devolvía su reflejo exacto. No lo hacía para gobernarlo, sino para confrontarlo. «Estás creciendo torcido», decía el murmullo del agua. El roble, al verse, corregía su postura. La fuente no mandaba sobre las ramas, pero su discernimiento protegía al roble de su propia ceguera. El roble aportaba la estructura y la autoridad del refugio. La fuente aportaba la flexibilidad y la nutrición. No eran iguales en rol, pero eran iguales en dignidad. Sin el roble, la fuente se desparramaría sin orden. Sin la fuente, el roble se secaría en su propia rigidez. Un día, un viento fuerte sopló, y el roble quiso imponer su sombra sobre toda la fuente para protegerla hasta asfixiarla. La fuente no cayó frente al error. Brotó con fuerza para recordarle su lugar. Ella no buscaba usurpar la raíz del roble, sino guardar el diseño del jardín. Con el tiempo, el jardín floreció como ninguno. El roble aprendió que la voz de la fuente no era un ataque a su autoridad, sino la salvaguarda de su liderazgo. Ella no estaba allí para competir, sino para completar el propósito que él solo no podía alcanzar. Aprendieron que el amor no era una batalla por quién era más alto, sino una unidad ordenada. El roble pulió su carácter frente a la transparencia de la fuente, y la fuente encontró su cauce seguro junto a la firmeza del roble. Juntos, cara a cara, demostraron que el diseño de Dios no es un contrato de poder, sino una arquitectura de paz. En este diseño, la unidad no se logra por la desaparición del yo en el nosotros, sino por la entrega consciente y sacrificial de cada yo al bienestar del nosotros. Los orgullos y los egoísmos, lejos de ser barreras insuperables, se convierten en las asperezas que el amor tiene el poder de lijar y transformar. Es en esta interdependencia, donde cada voz tiene su valor y cada rol su propósito, que se construye un amor que madura, un liderazgo que sirve y una unidad que honra la riqueza de la individualidad, manifestando así el orden sano del reino.